Bueno, continuamos en la entrevista Upstream con el ex general José Miguel Soto Jiménez, candidato presidencial del partido Quinta República, partido que terciará en las elecciones del próximo 20 de mayo. General, estuvimos hablando de la conformación, ¿verdad?, de por qué mucha gente no se mete en este asunto de la política y por qué sí. Ahora, ¿de dónde viene el general Soto Jiménez, que todo el mundo lo ve como una figura, como un intelectual historiador, persona que viene de estar en la sede en Washington, de una persona que la verdad con un peso donde todo el mundo le atribuye muchísimas virtudes, sobre todo intelectuales, o sea, ¿y dónde viene ahora a traerle todo este asunto de la política? Porque sí, usted vino de Washington, vino a ser ministro, ¿verdad?, de las Fuerzas Armadas, se quedó en el país, bueno, pues, y ahora vemos que está metido full en la política, o sea. Sí. Bueno, pero mira, una de las cosas que yo he aprendido en ese proceso es que existe un arquetipo, una idea preelaborada, y no de manera intelectual, sino en la gente, sobre lo que es un político en la República Dominicana, pero además, lo que debe decir un político, lo que debe decir. Y siempre se supone que se diga lo conveniente, pero yo tengo un compromiso en lo personal, vamos a llamarlo no político, es vivencial, de decir la verdad. Porque yo creo que en la República Dominicana uno de los grandes problemas es que, y yo creo que me entiendes, voy a ser un poco historicista, en la época de Trujillo, una de las cosas más graves de la era de Trujillo es que la palabra siempre anduvo, como dice el poeta Mateo, por un lugar, por una línea, y la verdad por otra, la realidad por otra. Entonces, en la democracia se supone que debió confluir esas dos líneas paralelas. Bueno, según Euclides, las paralelas no se encuentran, pero en la campana de Gauss sí se encuentran. Entonces, es una función política que se encontraron, una función de la democracia, cosa que no pasó y ha seguido distorsionada, y en eso se basa el engaño a las expectativas de las grandes mayorías nacionales y de la esperanza. Entonces, yo tengo un compromiso con la verdad. Yo te voy a decir algo. Yo pienso que no hay diferencia entre lo que me motivó a mí a entregar mi vida a la carrera militar, que es una función vocacional, y lo que me llevó ahora a la política. No hay ninguna diferencia. Eso, si lo dejamos así, entonces te remonta a ti al caudillismo o al concho primo. No, yo ingresé a las Fuerzas Armadas siendo de una clase, podríamos decir, acomodada, rompiendo un poco con el asunto de la ruralidad en la República Dominicana. Yo ingresé de forma vocacional a las Fuerzas Armadas y sobre todo dentro de lo que es el ideograma de las glorias nacionales. O sea, si tú defines qué es un militar, para mí siempre eso primó mucho. Un sociólogo, un politólogo te va a decir, un militar que es miembro de un aparato de sanción es un profesional de la violencia. Y yo creo que un militar, o sin el creo, vuelvo y te repito, tengo que quitarme el creo, es un profesional de la nación. Lo único que justifica el uso legalmente aceptado del monopolio de la violencia en el Estado, que son las Fuerzas Armadas, es el servicio incondicional a la nación, a la defensa de la nación, pero no solamente a la nación como una abstracción. Los marxistas dicen que la patria y la misma nación es una atracción. No es una atracción, la nación son sus habitantes, los deseos de sus habitantes, los deseos de prosperidad de sus habitantes. Entonces eso está resumido en una historia de gloria nacional y de la pobreza dominicana. Yo bromeaba un poco en términos intelectuales con el asunto de que aquí hay que, o sea, que la clase dominante dominicana usan un dejo, la figura del chopo. El chopo, ¿verdad? Pero no en dominicano solamente, en México es el naco, sí, y así existe. Bueno, una forma despectiva. Y yo creo que hay que hacerle un monumento al chopo desconocido en la República Dominicana, porque el chopo lo ha hecho todo. El chopo hizo la independencia, el chopo hizo la restauración, el chopo lo ha hecho todo en la República Dominicana. Y eso, más que un relajo con cocorícamo, tiene otra cosa. Y es que el gran capital del pueblo dominicano ha sido su pobreza, porque ha hecho su mano activa, lo ha hecho sobrepasar esas limitaciones para llegar entonces, por mano del heroísmo, a las grandes realizaciones. Y en eso entonces estamos. Entonces, por eso yo ingresé a las Fuerzas Armadas, por eso
tuvo una carrera exitosa, entregada totalmente a eso, a ser un militar de verdad, en el estricto sentido de la palabra, no un individuo con un uniforme, como dice un amigo mío, disfrazado de guardia, no. Estamos hablando ser militar para servir a la nación y además para tratar, y eso se basa mucho de mi carrera militar, de cerrar la brecha entre el guardia y el militar, que parecen lo mismo pero no lo son, ¿verdad? Entonces eso presupone el servicio a la nación. Bueno, cuando yo salí de las Fuerzas Armadas entonces, después de ser ministro de las Fuerzas Armadas, entonces yo me vi en una disyuntiva. ¿Cómo seguir sirviendo a la nación ya sin el uniforme militar? Ser militar es más que un oficio, un trabajo, es un estilo de vida, es casi una forma de vida. Sí, hay familias completas. Y tiene, fíjate, las virtudes militares. Todo el mundo habla de los vicios militares. Sí, pero las virtudes militares son la disciplina, el amor a la nación, la moral legalmente aceptada y generalizada, no una ética particular, ¿verdad? Entonces, el sentido del orden, de la organización. Entonces yo no participé en política inmediatamente. Lo que hice fue que fundamos una fundación, valga la redundancia, apolítica. Y esa fundación apolítica, que existe todavía y que se llama igual que el partido, fue para recrear los grandes valores nacionales. Una vez me tocó, cuando fui ejecutivo de un laboratorio farmacéutico de acá, me tocó ir a una conferencia suya que fue un congreso de ginecología del Hospital Central de la Fuerza Armada en Capela. Sí, y creo que ahí usted dictó una conferencia y nos sí. quedamos nosotros toditos, oye, ¿cómo es que este hombre no lo aprovechamos? Sí. que sabe tanto. Bueno, pues en eso me llevó por ahí. Pero ese ejercicio, y fue un ejercicio exitoso la fundación, porque por ahí transcurrió en uno de los programas que teníamos, que se llamaba las tertulias de la Quinta República, todo el pensamiento dominicano pasó por ahí, todos los grandes líderes nacionales de todos los partidos. Mucha gente decía, pero ¿cómo es posible que se dé aquí esta alianza como de Maco con Jacata, de comunistas, gente de derecha, gente del centro? Bueno, el producto, esa es la dominicanidad, esa es la dominicana y nada recrea mejor su dilema. Entonces eso nos llevó, esos dilemas, esos problemas que tiene la República Dominicana, la gran crisis de la República Dominicana, tras 50 años de haber desaparecido la dictadura, una democracia que ha sido forjada en base a muchísimos sacrificios, entonces nos llevó a la búsqueda, como yo le llamo, del arca perdida. Un ejercicio político que vaya más allá de querer ser presidente de la República pura y simplemente. Porque aquí eso es un síndrome en la República Dominicana. Tú ves gente muy sensata que se acuesta de noche bien y por la noche le pica el mosquito presidencialista y el otro día quiere ser presidente de la República. Pero ser presidente, ¿para qué? Quinta República yo digo que es más que un nombre. Y la aspiración de Soto Jiménez es una justificación histórica. ¿En qué sentido? De que hemos tenido 4 repúblicas, 3 de las cuales han perecido por la pérdida de la soberanía nacional. Estamos en una 4ª república plagada de problemas, con una inversión moral y una deuda social enorme y la falta de consumación de la democracia en su sentido social. Y entonces esa es la búsqueda de esa arca perdida, esa 5ª república, que reivindique las otras 3 repúblicas, las otras 4 repúblicas, que yo no acepto el término de fallidas, porque es una etiqueta que nos quieren poner y eso implica otras cosas. Y yo siempre le digo, para usar un dominicanismo, que son 4 repúblicas fuñidas. Sí. Bueno, mire, hablando de partidos emergentes y de todo lo que representa, ¿verdad?, la Quinta República como opción independiente, o sea, es política porque está terciando a través del partido político, sí, porque no hay otra forma, claro, ¿verdad?, sí, claro, de terciar en elecciones y tener aspiraciones. Ahora, hemos visto en la prensa que hay un sinnúmero de partidos emergentes, ¿verdad?, que se están uniendo, que están haciendo, han hecho la propuesta de formar como un frente independiente en el cual se unan voluntades, ¿verdad?, de cambio. Ahí usted está participando de esas reuniones. Mira, nosotros fuimos los primeros que planteamos en enero del año pasado, planteamos la necesidad de una coalición, no de partidos, sino de fuerzas sociales, para construir una nueva voluntad política en la República Dominicana.
en ese orden, en ese sentido, hay que hacer una diferenciación. Una cosa son los partidos minoritarios y los partidos emergentes. Los partidos emergentes parecen la misma cosa, pero no lo son. Los partidos emergentes son aquellos que tienen una plataforma, si no ideológica, de propuesta, de nación y de cambio. Porque los demás partidos, que son legítimos, mucha gente dice, no, porque son de forma despectiva. No, los partidos pequeños tienen un espacio en el sistema. Y hay que fajarse. No. Y eso es que yo lo que dicen que no tienen vocación de poder. No, tienen vocación de poder y participan en el ejercicio de poder en términos de buena democracia, más allá de lo que se dice que son oficiales, son parte del sistema. Naturalmente, y qué bueno que estemos en este programa y para este público, yo pienso que la polarización, que no es un invento, es un hecho real, está predestinada, primero por los sectores burgueses y oligárquicos del país. A mí no me gusta usar mucho esa palabra porque es estereotipada. Yo diría por lo que los americanos llaman the ruling class, por las clases gobernantes. Sí. Y por un asunto de oportunismo en el mejor sentido de la palabra, y cuando yo hablo de oportunismo es de facilitar sus intereses y la viabilidad de sus intereses, entonces es una cosa muy estratégicamente aceptable a sus intereses, no que sea buena o mala, de que tengan que fajarse, como en términos de buen dominicano, con esas dos opciones, sin invento, sin inventar, ¿verdad? Sin inventar. Muy conservador. Si eres tú, si no es este, es el otro, pero yo a los otros dos, ya estos dos yo los conozco, no vamos a exponernos. Bueno, ese es el razonamiento. Y la otra razón de la polarización es precisamente la apatía de sectores dinámicos de la sociedad que no tienen el mismo razonamiento de la ruling class. No, el razonamiento es que están hastiados, asqueados de la forma tradicional de hacer política. Entonces ahora viene la gran pregunta, ¿qué hacer frente a esa para construir esa opción? Bueno, y ahí, general, y disculpe, ahí lo vamos a contestar después de estos breves comerciales, ¿verdad? Porque son la gente que están, son la gente que están, que nos permiten aquí salir al aire todos los meses. Entonces, bueno, pues entonces, después de esta pausa, lo tendremos a usted diciéndonos por qué la Quinta República y por qué nosotros tenemos que pensar en la Quinta República y en el general Soto Jiménez como una opción de poder. Muy bien.